Empieza a grabar. Eh, Esta es mejor que Zoom. Ahí está. Sí, no sé si es mejor. Los estudiantes ahí te podrán decir algo, pero bueno, empezamos la A ver, grabación. Vamos a hacer ya. este diálogo, uno de los, en esta jornada, ¿cierto? O este camino, esta programación que me dijeron que estaba bien buena, de diálogos con personas que están investigando, que han trabajado, ¿cierto? Desarrollado temas de geografía ambiental, diría yo. O sea, que están ahí entre medio. No necesariamente porque algunos sean así súper geografía ambiental, pero sí porque van integrando temas pues, de geografía física y geografía humana. Y hoy estamos con Juan Pablo Astaburuaga, que les doy la infidencia de que fuimos compañeros de oficina por un tiempo, así que Sí, po. compartíamos un montón. Sí. Una Y la oficina pregunta, chica además. además, oficina chica y sin ventana, Claro. solo puertas. Y mira, porque Juan Pablo tiene preparada una presentación, pero antes cuéntanos Sí, un poquito de ti, pues, ¿qué estás haciendo en Nueva ya. Zelanda? Sí. Ya, bueno, primero, gracias Francisco por la invitación. La verdad que me estoy súper entusiasmado con participar. Encuentro que estas instancias son súper buenas, no solamente para, bueno, para quienes la escuchan, yo supongo que será, espero que lo sea, pero también para uno mismo que la hace, porque es una forma de ordenar un montón de cosas y de contar, bueno, lo que uno está haciendo, que también no es tan, a veces no hay tantas oportunidades para hacerlo, así que feliz. Y sí, pues yo, mira el Felipe Felipe Jorquera. Vélez, sí, sí. Ya. Ahí, yo me encargo de todos esos botones, no te Ya, preocupes. perdón, Dale. es que me aparecen unas cosas ahí. Eh, sí, yo estoy haciendo el doctorado acá en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. El doctorado es en geografía. Ahora, geografía acá es parte de la Escuela de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencia. Entonces, aquí es muy fuerte una cosa bien interdisciplinaria, diría yo, como esa, lo que hablábamos con Francisco antes, ayer parece, o antes de ayer, que no es tan claro, a veces sí, pero no es tan claro esa distinción entre geografía humana y geografía física, hay bastantes cruces, entonces, bueno, eso lo hace bien interesante, porque acá es bien fuerte geografía humana, pero geografía humana está dentro de la Escuela de Medio Ambiente, Mm. entonces eso hace que sea bien mezclado todo y bien interesante. Además, estoy haciendo clase, hago clase de SIG en pregrado, sí, en pregrado. Hago unos cursos, pero acá es un sistema distinto, puede ser porque está como el rol del coordinador de los cursos. Entonces el coordinador lo que hace es que como que administra, gestiona el curso, hace un par de clases, pero también vienen otros profesores a hacer clases también. Entonces Mm. hay todo. Es raro que un curso tenga un profesor, un coordinador y Mm. profesor sea lo mismo, es muy raro, porque como se mezclan distintas disciplinas, vienen distintas profesores. Entonces yo estoy coordinando este semestre un curso que hago algunas clases, pero hago el curso de verano, que eso es, por ser estudiante de doctorado, el cacho nomás, porque tengo que hacer un curso de verano de un mes. Así que eso, sí, es solamente sistema de información geográfica, aunque la perspectiva de acá es bien entretenida, que en el fondo es como bien geográfica en el fondo. No es solamente el tecleo, sino que es más resolver problemas y las clases son acerca de problemas de todo tipo, etcétera. Eso un poco, Ya, interesante. Oye, sí. cuéntanos, antes de ir como a la presentación, pues cuánto tiempo Ah, ya. lleva allá, tú te Sí, fuiste con familia además, les cuento a los me demás para fui que con también familia, sepan. sí, pues. Sí, pues yo soy como viejo igual, pues, para ser doctorado. O sea, soy de los viejos de acá. Porque claro, acá tienen 30 y tantos años, o salieron del magíster y se vinieron para acá mucho. Yo llevo 3 años acá, mi doctorado dura 4 años, o sea, estoy en el último año. Y claro, ha sido un proceso intenso porque es un poco de hacer las clases, pero y también hacer la investigación, igual se puede. Me vine con familia, como dice Francisco, tengo 2 hijos y estoy emparejado con Krasna, mi flamante esposa. Así que nada, estamos todos acá, ella está trabajando acá, los niños están yendo al colegio acá, todo ha sido bien entretenido también, entre esforzado Súper. y entretenido. Sí. Y bueno, con Oye, beca igual, con claro, beca. Los que quieren viajar con familia, y creo que es importante tener beca y además algo más. Yo por eso estoy trabajando además en las clases y mm, todo. mm.
bueno, les cuento también que Juan Pablo, no sé cuánto tiempo, ahí tú contáis tú, pues, pero estuviste de profesor, ¿cierto? En la Católica, Sí, en geografía, en temas ¿qué hago? de Sí, SIG, un poco, como harto de eso también. Y de ahí tú tomáis como este camino, ¿cierto? sí, Hacia el tema sí, que nos vaya a mostrar sí. después. Ahí le voy a contar en la presentación misma, no hago una biografía mía, sino que un poco cuando estuve, no sé, pensando el tema y les cuento que lo que hice, que en el fondo que fue que hice clase como 7 años. 7 años Harto. hice clases de SIG, pregrado, no hice más, sí, hice algo en un magíster, pero fue más básicamente como el SIG, como la herramienta, así Mm. bien concentrado en eso, cursos súper técnicos, y yo me fui yendo a un lado no tan técnico, o bien poco técnico, digamos. De hecho, la investigación mía ahora, ahí les voy a contar, es bastante cualitativa. No sé qué han visto hasta el momento en el curso, pero es como desde, ustedes digo, pero es desde las perspectivas más cualitativas y lejos, ya estoy lejos de los números, hace tiempo. Está bien igual. Mira, mira, interesante porque antes de ti tuvimos como diálogo, bueno, contextualiza un poco también. Ya, Estamos fuera del horario del curso, entonces por eso no hay muchos de los estudiantes del curso sí, mismo, ¿cierto? Porque sí, si no te habréis tenido que conectar como a las 2 3 de la mañana, sí, era difícil. Se hacer podía, pero ruido era hasta difícil. ahora. Sí, pero era difícil. Entonces, claro, hay algunos conectados del curso, está Cecilia, ¿cierto? Que la ayudante del curso, pero también hay Ya, algunos otros motivados, invitados también que vienen bien. a participar. Cristian, por ejemplo, es recién titulado neogeógrafo, ¿cierto? Está fresquito de geógrafo. También, NeoGeography. Es que es tú cachai claro, que porque en es los nuevo, siglas neogeografía tiene es un otra cosa. significado. No, no, sí, sí, Sí. vi que te brillaron los ojitos cuando dijeron Yo neogeografía. dije, este es de los míos. Claro. Y bueno, ahí no sé, pues está, por ejemplo, Oliver, o hay otros que son como que están en fases de tesis, o incluso el Felipe, que, Ya, que sí. si todo sale bien, se va a incorporar al doctorado de ciencias ambientales acá en la UDEC, así que Ah, qué geógrafo, buena. que tú le hiciste Excelente. clases, Felipe, me imagino, ¿no? Felipe Jorquera, sí, Sí, varias veces. súper, Varios impecable. cursos. Hola, hola. Ah, ahí está Grande, Felipe, Felipe. súper. Entonces, nada, hay un gran grupo que nos va a escuchar, unos 25 por lo menos, que va a escuchar esta grabación, así que lo saludamos Ya, desde el pasado hacia el sí, futuro, ¿cierto? Porque nos hacia el van a futuro. escuchar más Sí. adelante. Eh, ¿Y qué más? Bueno, nada, pues comencemos con Nos lanzamos. Sí, pues tú preparaste, ¿cierto? Una presentación. Nosotros estuvimos Sí, conversando un poquito antes, contextualizando. Ah, pero espérate, lo que iba a decir. ya, Porque tú dijiste esto de que estáis súper quali, ¿cierto? Súper cualitativo. sí, Y es interesante porque en el primer diálogo tuvimos a la Camila Bañales, que tú la conoces ya. bien Sí, sí, también, sí. ¿cierto? Y que decía que ella comenzó como de la geomorfología fluvial, como que desde ahí Sí, como que toma el vuelo hacia su tesis de doctorado, que es una cosa bien especial, pues, porque sus dos profesoras guía, una es especialista en peces, así súper más cuanti no puede ser, mide caudal, qué claro. sé yo, todo eso, Sí. y la otra es una profesora abogada, especialista como en temas mapuche, Ah, y que ni más ni menos es constituyente, Maya Álvarez, que es constituyente mira. y es la presidenta, o la, ¿cómo se llama? Vicepresidenta de la Comisión de Reglamento, o sea, como a ese nivel Uf. de constitucionalismo, ¿cachai? Entonces, Claro. interesante porque ella arrancaba, ¿cierto?, de esta geomorfología fluvial, pero Sí, como para mantener la parte cuanti, pero también sumarle mucho, es una etnografía profunda, o sea, mucho quali. ya. Eh, Sí. y tú también estuviste coqueteando con la geomorfología fluvial, po, pero terminaste, ¿cierto?, Y hacia lo claro, cual. sí. Y también con lo cuantitativo. O sea, yo siempre todo lo que hice, que no sé si tampoco es que hice muchas investigaciones, pero sí colaboré, era siempre desde lo cuantitativo, modelos, geoestadística, etcétera. Y ahora ya todo eso se me olvidó ya. Ya estoy en otra. Estoy en el mundo de lo ambiguo. Súper, a ver mira, cómo resolvemos compartir pantalla. Arriba, Tú a la dime, derecha, dime. deberíais ver un botoncito que es como una flecha apuntando para arriba. Una Al lado. flecha, sí, la tengo acá. Ya.
Eso, compartir entonces, contenido, y lo ahí más elijo. fácil, o comparte la ventana del PowerPoint, ¿cierto? Que como aplicación, la Ah, ventana del ya, PowerPoint, ya. o el escritorio El completo. principal. A ver, Es tengo mejor acá. si marcas la ventana del PowerPoint. Sí, aquí ¿Sí? está, aquí está. Aquí, Esa es la aquí la ventana, tengo. porque si no Chuta, se nos me van a fue aparecer para. algunos cuadritos. Ahí está, perfecto. Ya. Sí, sí. Bueno, a la primera, ¿viste? Se nota que eres profe. Bien. Sí, sí, ya estoy situado ya. Situado. Empiezo entonces. Empecemos, sí, dale. Ya, bueno. Bueno, nada más que decir de mí en realidad, pues ya conté un poquito la historia. Nada, tengo una presentación preparada que tengo que confesar de que fue finalmente un esfuerzo grande, en el fondo, fue más desafiante de lo que pensaba, porque les vengo a contar la investigación, parte del doctorado, obviamente el doctorado les voy a contar un poquito en general de qué se trata, pero voy a contar la parte que estoy trabajando ahora, donde he desarrollado más que nada la parte más teórica que de resultados. De todas maneras, me arriesgué nomás y traje resultados un poco para ir discutiéndolos porque tengo las primeras interpretaciones. Ahí les voy a contar qué tengo más desarrollado y qué no. La parte del mapa la tengo como más así recién. De hecho, la presentación me obligó un poco a analizarla un poco mejor o traer algo de claridad, pero la idea de plantearlo aquí, como Francisco me contaba o conversábamos el otro día, es que también es bueno como ir mostrando esto más los procesos que algo totalmente terminado, como para generar un diálogo también, porque si no, diálogo se puede hacer, pero es más reducido, creo. Entonces, bueno, primero el tema general del doctorado se enmarca un poco dentro del título que tengo ahí en la diapositiva, que es cuál es el rol en el fondo de los medios, información y tecnología geográfica. Ya no solamente se habla de sí, sino que hay medios espaciales, bueno, información espacial y también tecnología asociada en la neoliberalización de la conservación de la naturaleza en Patagonia y Aysén. A mí me gustaría, bueno, voy a hablar en esta presentación particularmente de los mapas, como dentro de los medios y de la información geográfica, no tanto de tecnología y todo, pero porque en el doctorado sí hablo de esas cosas, pero el foco es este proceso que no lo digo yo, sino que ha sido bastante investigado por geógrafos, políticos, ecólogos, antropólogos de distintas partes de este proceso de neoliberalización de la conservación, no solamente en Patagonia, sino que también en varias partes del mundo, especialmente en el sur global, como le dicen, ¿no? Que es como lo contrario a esta visión más occidental. No sé. Bueno, entonces, ¿cómo estructuré la presentación? Bueno, me gustaría hablar Espérate, de Juan estos Pablo, tres. Sí, espérate. ¿qué pasó? Necesariamente tengo que hacer que vuelva al anterior. A ver. Quiero hacer notar un detalle y una cuestión metodológica. Metodológico que les pido a todos los presentes que vayan haciendo comentarios en el chat. Juan Pablo probablemente no va a ver el chat, pero yo puedo ir interrumpiendo, leyendo Ya, los comentarios. Tú también puedes ir haciendo sí. preguntas a los que están presentes y ellos van a ir Ya, respondiendo en el chat y yo de repente te voy comentando qué dicen. buenísimo. Me Y lo gustó. otro quizá algo puedes comentar muy cortito, obviamente, pero en el logo Ujú. de la Universidad de Oakland, que hay una frase ahí abajo que yo creo que a varios les tiene que haber llamado Ah, la atención. Sí. sí. Lo que pasa es que acá, bueno, la inclusión maorí es súper importante, ¿no? No solamente una inclusión así, ni siquiera diría que la palabra es inclusión, sino que hay una cierta conexión, un reconocimiento, etcétera, de lo que se hizo en todo el proceso de colonización con los maorí, lo que ha llevado a que este país ha hecho una serie de acuerdos muy tempranos también con la población maorí y también ha terminado eso en una incorporación absoluta en el lenguaje. Acá ocupan muchas palabras maorí así entre medio. De hecho, me costó, me imagino que uno llega entendiendo inglés ahí tratando de aperrar y más encima tiraban palabras maorí y ya era como mucho. Pero bueno, la Universidad de Oakland, ese es su nombre que yo no lo sé pronunciar muy bien, pero es algo como Tefare Tewanga o Tamaki Macaurau, que significa la Universidad de Oakland.
y Nueva Zelanda es Aotearoa también, y también tiene que aparecer, ahí no aparece, pero todas las firmas de todos los profesores de cualquier cosa es Nueva Zelanda Aotearoa, que es el nombre maorí de Nueva Zelanda. De hecho, ahora hay una discusión de que quieren cambiar el nombre, o sea, ya que ya no se llama Nueva Zelanda, sino que Aotearoa. Y hay, bueno, una serie de ese tipo de, en como la parte más oficial. El lenguaje oficial acá es, bueno, eso daba un tema que uno podría alargarse mucho, porque el lenguaje oficial es el inglés, maorí y el lenguaje de señas también. Son los tres Bien, por la mira, Constitución, sí. Sí. ya. Así que el maorí es un lenguaje oficial, se enseña en todos los colegios y el himno es mitad maorí, mitad inglés, por ejemplo, el himno de Nueva Zelanda. Una serie de Ya. cosas así, que es muy interesante. Bueno, y tiene mucho Mm. que ver también con incluso el tema de la conservación, que eso, bueno, podríamos hablarlo otro día. Yo no lo sé mucho, pero me obligaría a estudiar y que sería bueno. Pero sé que la conservación acá lo que toma es el conocimiento, que tiene una palabra que ya se me olvidó, el conocimiento maorí está integrado en las políticas y en la forma de hacer conservación. Entonces, es súper interesante eso. Súper. Bueno, Dale nomás. entonces, le doy. Ya, bueno, entonces volviendo a eso, a lo nuestro, la presentación la estructuré así, como una introducción, un marco conceptual y los resultados preliminares, que como dije antes también vienen recientes. Las partes que más me interesan son la introducción y el marco conceptual. La introducción en el fondo es cómo surge la idea, me gustaría contarle un poco de eso, cuáles son las preguntas iniciales, que en realidad es la pregunta inicial, después muestro una segunda pregunta particular de este estudio o de lo que vengo a presentar hoy día. El marco conceptual, bien general, algunas teorías y enfoques que sustentan las preguntas y después los resultados. Entonces, primero, perdón, y aquí lo que hablábamos recién. En el fondo yo vengo del mundo de los sistemas de información geográfico, así bien instrumental, bien técnico. Y al comienzo, cuando empecé con la idea de hacer un doctorado, me empecé a encontrar, me empecé a averiguar y empecé a toparme con distintas investigaciones que expandían un poco la visión técnica de los sistemas de información geográfica, la información espacial e incluso de los mapas, a como a mí me la habían enseñado, por decirlo de alguna manera, y como yo también la enseñaba. Eh, entonces me encontré primero, no fue este orden, pero creo que el orden es bueno mostrarlo así, pero lo primero es hay un famoso artículo de Brian Hartley, que se llama Deconstruyendo el mapa, que es algo que yo nunca lo vi estudiando, pero es una visión absolutamente nueva, tanto metodológica como conceptual, para entender qué son los mapas. En el fondo, bien corto, Halley lo que dijo, los mapas, el mapa, la frase famosa de Halley, típico que él es historiador de la cartografía y todo, típico que los grandes pensadores tienen como frases famosas. Halley tiene la frase famosa que dice, el mapa no es el territorio. Que en el fondo con eso él lo que hizo fue un poco como socavar, así como un terremoto, porque él argumenta esa frase, obviamente, para decir que los mapas no eran este instrumento de, ¿cómo se llama?, de objetivo y científico que se creía, sino que siempre hay una intención y tiene un diálogo o está permeado por intenciones y ciertas decisiones políticas. Después ha habido como una distinta evolución desde ahí hacia campos de investigación que se llaman psiquisociedad, también la ciencia de la información geográfica crítica, y finalmente lo más reciente son las geografías digitales, que en el fondo lo que pueden tener en común todo esto es que interrogan las tecnologías en función de tratar de entender cuáles son las implicancias sociales que tienen. Por implicancias sociales me refiero a de qué manera las tecnologías nos afectan a todos nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra forma de comprender el espacio, los paisajes, la vida, en el fondo, en las relaciones sociales incluso, y también la naturaleza. Entonces, para mí, bueno, lo que me pasa a mí con esto, cuando yo empecé a leer y entender estas teorías o estas perspectivas,
fue que fuimos armando, fuimos, digo, porque lo hablé con mucha gente, etcétera. Entonces fuimos armando una suerte de idea de doctorado que es una intersección de dos enfoques, como lo que pongo ahí. Por un lado, esta visión más crítica del mapa y de la información geográfica, incluso de las tecnologías digitales, y por otro lado, de la ecología política. Que yo sé que usted algo, no sé si mucho o poco lo Sí, han visto. Ya, sí, yo creo que lo hemos visto, sí, creo. ya. Porque la ecología política yo también la empecé a conocer de acá, de a poco, y la verdad es que es una cosa gigantesca. O sea, tiene perspectivas de todo tipo, desde las cosas, desde la perspectiva más postmoderna, así como discursiva, más que todo relativo, hasta, bueno, análisis bastante más crudos, políticos, de poder, etcétera. Pero yo me he centrado más en el concepto de la neoliberalización de la conservación de la naturaleza, o la neoliberalización de la naturaleza en sí misma, que en el fondo a lo que se refiere es cómo las prácticas o las estrategias que se implementan para hacer de la conservación un medio de acumulación del capital, en el fondo. Entonces, la conservación no es solamente una vía de proteger la biodiversidad, sino que también una vía de desarrollo económico. Y en la Patagonia ha sido bien estudiado, y aquí traje dos ejemplos de Andrés Núñez y de Juan Carlos Rodríguez, pero hay un montón de investigadores, geógrafos, ecólogos políticos que han investigado Patagonia, Patagonia y Zen particularmente, en términos de la neoliberalización. Y aquí un poco les quería contar, así como, como la historia, que se repite y se repite, ustedes la van a encontrar yo creo que en todos los papers que están escritos, que está escrito este tema. Que en el fondo, ¿qué es lo que pasa con la naturaleza en Patagonia y en particular es bien interesante, porque en algún momento se veía la naturaleza como un obstáculo para el desarrollo económico, sobre todo cuando, a principios del siglo XX, cuando el Estado de Chile lo que quería era colonizar el territorio y también desarrollar alguna actividad económica como para los colonos. Entonces, desde ahí se promovía en todos los documentos, y eso es lo que se llama como la cierta promoción discursiva de la naturaleza, como un obstáculo, como que no tenía valor, etcétera. Y las clásicas quemas, roces y tala del bosque nativo eran bastante como incentivadas por el gobierno, con la idea de despejar terreno y incentivar el desarrollo ganadero y también la ocupación. Pero lo interesante que ocurre que a partir de la década del 90 más o menos, eso cambió radicalmente. La naturaleza empezó, y eso es un poco un fenómeno global, la naturaleza empezó a ser vista como algo, como que lo prístino y lo salvaje, o sea, lo inalterado, empezó a ser muy valorado. Tan valorado que se transformó en una especie de recurso económico, especialmente por el turismo de naturaleza, el ecoturismo, o como quiera llamarse. Y en Patagonia, al verse esa oportunidad, lo que pasa finalmente es que ya la naturaleza deja de ser un obstáculo sin valor y empieza a ser algo como con demasiado valor. Entonces, la debemos proteger ahora. Estoy hablando del discurso institucional, obviamente, no de lo que cree cada uno de nosotros. Probablemente en la década donde se practicaban los roces, mucha gente sí valoraba la naturaleza. Estoy hablando solamente el discurso institucional, ¿no es cierto? Entonces, como Andrés Núñez plantea, claro, en algún momento la naturaleza ya no es tan barata como para extraerla a cualquier precio, ¿cierto? Entonces, y esa es una visión absolutamente neoliberal en el fondo, es como, en el fondo, la posibilidad de acumular riqueza o de obtener réditos es finalmente lo que conduce tu política de conservación, o sea, conservo o no, la decisión de conservar o no. De hecho, las áreas protegidas, hay un artículo súper interesante, si alguien lo quiere leer, que es de Doremus, un autor que se llama Doremus, que dice que él investiga y se da cuenta que las áreas protegidas como política de conservación se afirmó solamente una vez de que hubieron ciertos argumentos económicos para sostenerla, que eran finalmente el turismo dentro del área protegida, el turismo de naturaleza. Antes la idea era bastante, o sea, no era muy seguida, era por qué vamos a tener que hacer estas áreas inmensas, etc. Bueno,
Entonces, en Patagonia en particular, lo que han investigado es que la naturaleza ha devenido en un recurso estético, como es una palabra un poquito como, oh, wow, así como que suena muy, muy difícil, pero en realidad es como esta experiencia de lo majestuoso, de estar en lo inalterado, de estar en el fin del mundo, en el paraíso, es ahora un producto comercializable, principalmente por el turismo, pero no solo por el turismo, no me quiero alargar mucho, pero también hay todo un fenómeno con el mercado de tierras en Patagonia que es interesante mirar. O sea, hay una acumulación de tierras por parte de los grandes empresarios en Chile. Y lo que ellos están esperando es que el precio crezca. Pero bueno, eso ahí me salgo un poquito. Bueno, uno dirá, ¿cuál es la consecuencia de esto? Está bien, pues conservemos, mejor conservar que no conservar, ¿cierto? Pero la consecuencia que ha ocurrido en Patagonia es sobre todo social. O sea, el desplazamiento de las comunidades, de las actividades tradicionales, de las áreas protegidas ha sido brutal. O sea, está descrito en casi todos los planes de manejo. Si uno ve los planes de manejo de las áreas protegidas, hay una descripción del momento en que todas las comunidades fueron desplazadas y también yo estuve en Patagonia en terreno y cómo también ha habido un esfuerzo por transformar a la comunidad en operadores turísticos también y sacarlo un poco de la identidad tradicional. Por un beneficio bueno, en el caso de Chile es más un beneficio más del Estado, pero lo que me gustaría, lo que vengo a conversar acá es el beneficio económico, digo, es que hay se está incentivando una privatización dentro de las áreas. Así que, bueno, pero ahí lo voy a hablar más adelante. Entonces, la pregunta mía, este tema es súper grande y es súper complejo y tiene muchas aristas, pero yo me estoy enfocando más en si la información espacial, la geovisualización, etcétera, tienen un rol o no en este proceso. O sea, ¿es importante o no? Yo creo que sí, sobre todo porque hay un tema de cómo se operacionalizan las cosas es a través de estos instrumentos. Pero también estoy viendo, que no lo voy a presentar hoy día, información geográfica que está también muy de moda, por decirlo de alguna manera, que es la información geográfica usuario generada, que es en el fondo la de las redes sociales o los mapas web interactivos, o por ejemplo este tipo de aplicaciones o plataformas que son turísticas, como la Reserva Nacional, perdón, la Reserva Nacional, la TripAdvisor y etcétera. ¿Ya? O incluso los geoportales. La idea del doctorado es analizar varias tecnologías, pero hoy día voy a contar particularmente de una tecnología que son los mapas de conservación. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Se sigue? Vamos perfecto, sí. Dale, no. El marco conceptual quería solamente para contar el tema el tema particular que estoy presentando, o que estoy presentando a continuación. Bueno, ya lo dije, hay un diálogo entre estas dos disciplinas o marcos conceptuales de la ecología política y la cartografía crítica. Pero hay conceptos que son más importantes que el concepto que yo estoy usando ahora. Conceptos sobre todo de la ecología política que pueden parecer un poco complejos, así que si que no se entiende algo, ahí me escriben un chat y lo podemos hablar un poco en detalle, porque creo que es interesante entenderlo y a mí me ha costado entenderlo y voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible, porque vienen de este concepto de la ambientabilidad, que es dentro de la ecología política, viene ni más ni menos de formulaciones filosóficas bastante elevadas, porque desde un filósofo francés que se llama Michel Foucault, y que él él instaló este tema es una teoría de gobierno en el fondo, del poder más que nada. Instaló este concepto de la gubernamentalidad, que no la voy a contar porque sería alargarnos e irnos para otro lado. Además que abre muchos temas interesantes. Pero la ambientabilidad en el fondo es lo que se apunta en términos generales a tratar de entender cuáles son las racionalidades que hay detrás de las políticas o de las estrategias de conservación o de manejo de la naturaleza, si se quiere. ¿Cuál es la racionalidad? Con racionalidad no es otra cosa que las formas de pensar, o sea, de qué manera se piensa la conservación, pero también se refiere
a procedimientos, técnicas, estrategias mediante las cuales las autoridades intentan conducir a la población hacia el cuidado del medio o de la naturaleza, ¿sí? Aquí han habido estudios bastante polémicos, así, porque los estudios, los académicos o los investigadores de estos temas lo que han hecho en el fondo es ser bien críticos con todas estas políticas que se dirigen a los comportamientos individuales, así como el reciclaje y todas estas cosas que finalmente nosotros nos terminamos haciendo cargo de ser buenos ciudadanos y de cuidar el medio ambiente, pero las grandes compañías no hacen nada, ¿no es cierto? Entonces he sido bien crítico de ese tipo de política. Porque la idea de cómo se forman, o la ambientabilidad también son las formas de generar alianzas con las personas para cubrir tareas que por diversas razones las autoridades no están dispuestas a realizar, ¿ya? Eso es un término que es un investigador de la India, que es Agrawal, estudió con una etnografía profunda, se dio cuenta de cómo el gobierno lo que trataba era de crear alianzas para en el fondo hacer el trabajo pesado de control, de manejo del bosque, y ellos no tener que hacerlo, ¿sí? Y la alianza se creaba bajo postulados medios éticos, así como estos de todos, estos discursos que nos convocan, ¿no es cierto? Bueno, esa es un poco la idea de la ambientabilidad. No sé si yo voy a hablar de la neoliberal en particular, porque esta es también muy general, pero bueno, cualquier pregunta la podemos, la escriben ahí nomás y la conversamos. Pero la ambientabilidad, que este concepto como bien así etéreo podría ser o complicado de digerir, se operacionaliza obviamente con tecnología y política, con cosas de procedimientos. No es algo que solamente el gobierno diga, mira, hagan esto y todo el mundo lo hace, sino que están como incrustadas en estas tecnologías y política y procedimientos. Entonces, la cartografía crítica lo que ha dicho es que los mapas tienen un rol fundamental en la implementación de estas lógicas como campos de visibilidad y como mecanismos de inscripción. Los campos de visibilidad es un tema que la cartografía crítica ha trabajado hace mucho tiempo, que en el fondo es cómo la cartografía finalmente o los mapas hacen visibles ciertos aspectos y oscurecen otros. Y generalmente esos aspectos tienen mucho que ver con los intereses del poder o de las instituciones que lo elaboran, ¿no? Y los mecanismos de inscripción se refiere principalmente a cómo la naturaleza se inscribe espacialmente, o sea, se le da un orden aparente para hacerla en el fondo manejable, calculable, etc. Algo que, si lo pensamos bien, es complejo por ejemplo, uno podría pensar por qué la naturaleza se puede delimitar de la manera que se delimita. O sea, cuando todos los que trabajamos con SIC lo que hacíamos es decir, mira, aquí hay una área boscosa, por ejemplo, ¿cierto? O de ese tipo de categoría. Y esa categoría está bien que existan porque las necesitamos para poder manejar y para poder intervenir o lo que sea. Pero eso no quiere decir que eso sea la realidad, ¿no es cierto? Esos límites como abruptos entre un ecosistema y otro, ¿es realmente así? Hay un investigador que también yo les puedo pasar el paper que se llama Zimmerer, que es un ecólogo político que ha estudiado estos temas desde la ecología, más que nada, no tanto de lo social. Y también ha visto cómo estos límites y este mapeo ha provocado gran daño a ciertas especies de animales y a ciertos tipos de vegetación. Porque estos límites abruptos rara vez funcionan así en la naturaleza. Bueno, yo estoy más enfocado en la ambientabilidad neoliberal, que en el fondo son todas estas estructuras de incentivo económico para gobernarlo o para manejar los espacios de conservación y conducir a las personas que interactúan con esto. Y ahí es donde el turismo entra como una estrategia neoliberal muy importante y sobre todo en Patagonia. Ahí lo voy a mostrar después. El turismo en Patagonia ha sido una forma de rentabilizar la conservación, que ahí podremos discutir largo si eso es bueno o malo, si es la solución o no. Hay un montón de estrategias neoliberales de conservación. Uno de ellos es el turismo, el otro podría ser estos mecanismos de compensación del carbono, por ejemplo, o incluso el pago por servicio ecosistémico.
no sé, a mí no me gusta mucho hablar de lo bueno y lo malo. Yo creo que podemos ir discutiendo de que algo es bueno o que algo es malo, sino que se pueden ir discutiendo cuáles son las implicancias que eso tiene, ¿cierto? Pero a mí me interesa más el tema del turismo, porque en Patagonia o el ecoturismo es muy fuerte como una política, casi como una estrategia de conservación, porque en el fondo estimula la conservación in situ, ¿no? De las personas, etcétera, y lo voy a contar un poco más. Entonces, la pregunta particular de este es cuál es el rol de los mapas de conservación y las prácticas cartográficas en la operacionalización, o sea, en la implementación, en hacerlo real, digamos, las estrategias neoliberales para la conservación. Esa es la pregunta en lo que yo estoy trabajando hoy, un poco, para hacer esta relación conservación, porque la verdad es que la relación mapa de conservación, estrategias neoliberales para la conservación no ha sido muy estudiado. Eso me di cuenta leyéndolo, como ya estaba metido en el tema. Sí ha sido muy estudiado las políticas neoliberales y sus consecuencias para la conservación. Eso sí, pero el mapa, como artefacto y como práctica no ha sido tan estudiado. Bueno, esto quiero hacer no sé si hay alguna pregunta hasta acá ¿no? Por el chat no han escrito, pero no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario directo ahora, o lo O puedes un dejando comentario por puede el... ser que Sí, estoy también. hablando, ¿qué estáis hablando? No, son muy respetuosos los estudiantes, así que no Está, podemos... está bien. Bueno, en la metodología solamente no voy a alargarme en esto, pero es para un poco decir desde dónde yo estoy hablando, que las fuentes de información, bueno, obviamente son los mapas de conservación, los documentos metodológicos de creación de los mapas de conservación y también las fuentes directas como son entrevistas a los propios mapeadores, a los que hacen los mapas de conservación y todo. Pero también es relevante porque es difícil interpretar un mapa y sus prácticas sin entender el contexto sociocultural o político, etcétera. Entonces es importante entrevistar también a los actores clave en la planificación de las áreas de conservación, que es lo que yo fui a hacer a un terreno en Patagonia. Justo cuando estaba haciendo el estallido social, pre-COVID, alcancé a ir a Chile y hacer la pega, por suerte, si no ahí estaría hablando de otra cosa. Entonces, bueno, los métodos de análisis son cualitativos y eso es que abordar los mapas como textos, que eso no me voy a alargar ahora, pero es una línea completa de investigación que empezó con Harley, como les contaba anteriormente, y hay análisis temáticos, que son análisis en el fondo de cuando uno codifica ciertos patrones así que se repiten de significado, que se repiten, etcétera, y también análisis crítico de discursos, que es como para analizar las entrevistas, etcétera. No hay más preguntas a la anterior, me gustaría empezar con los resultados. Esta es la parte más compleja. Mira, yo para que tome agüita, yo tengo un par de comentarios. Verdad. Sí, que de repente en la Patagonia lo geopolítico fue importante, ¿no? En el fondo, en las zonas de la Claro. definición de zonas de protección, o sea, además Sí, del incentivo a la explotación o de la conservación de lo prístino, había un interés geopolítico que le mete ruido, ¿cierto? A eso. sí. Eh, y lo otro que en la ambientabilidad me quedó resonando algo que yo miro muy de cerca, que es cómo se previenen los incendios y cuáles son Mm, las prácticas que se usan para eso. Y claro, siempre es como la comunidad segura, comunidad preparada, comunidad sí, resiliente, que es para incendios chicos, pues no es para los incendios grandes. Fabián sí. tiene levantada la mano, a ver, Fabián. A ver. Sí, iba a comentar algo similar a lo que mencionaba al final, en función de cómo, en realidad relacionado más que el tema de ambientabilidad como el tema del turismo, Ya. en relación a que justamente, más allá de lo que pasa en Patagonia, que probablemente es como más desarrollado por las características que puede tener Patagonia, igual el tema del turismo como estrategia de conservación también se va dando en otras regiones de Chile, que uno ve como los Sí, planes comunales o... eh, de comunas rurales sobre todo, por ejemplo acá en la región del Biobío, normalmente la estrategia que tienen de desarrollo, entre comillas, está relacionada al turismo y que justamente en esta como disputa de cierto lugar, hasta cierto momento con las forestales.
Sí. Igual me parece interesante en el fondo cómo se puede extrapolar de cierta forma algunas discusiones que se pueden dar en el contexto de la Patagonia a lo que pueden ser como otros lugares como más cercanos, que sí. Eso. Sí, gracias, Fabián. Sí, eso es interesante lo que dice, porque yo la verdad que como he estado concentrado en Patagonia, claro, he visitado otros lugares y típico que uno va como turista incluso a estas áreas, ¿no es cierto? Como a conocerlas, pero no conozco la realidad y lo que tú mencionaste, lo forestal. Claro, deben haber pugnas en todas las regiones según la realidad socioterritorial, lo que debe ocurrir ahí entre estas disputas en qué es lo que se puede hacer en las áreas protegidas. Ciertamente, yo creo, me tinca, porque no lo he estudiado, es que la conservación es un tema finalmente polémico si uno lo mira desde la perspectiva de los que quieren el desarrollo económico de las regiones. De hecho, ahí les voy a contar un poco los resultados, pero en mi terreno en Patagonia, todas las conversaciones que tuve con todos los actores clave, ellos decían como, bueno, se quejaban. O sea, decían como, aquí parece que no se puede hacer nada, decían, porque todo tiene que ser protegido. Entonces, si no quieren que hagamos minera, si no quieren que hagamos no sé qué, entonces hagamos por lo menos turismo, si el turismo es la manera y todo el cuento. Entonces, hay siempre una tensión entre qué es lo que se va a hacer dentro de las áreas protegidas, ¿cierto? O sea, como que esta idea de dejarlas así intocadas tampoco funciona. O sea, es muy difícil, digamos, y hay una tensión en torno a ellas muy grande. Un poco lo que yo quiero mostrar acá con el mapa es que, o con el análisis del mapa, es que, claro, hay una cierta objetividad en el mapeo, pero después el mapa como es usado o para qué es funcional el mapa es otro tema. ¿Sí? Y sí, pero interesante. Yo creo que esto se podría ir haciendo un estudio como regional y sería bastante distinto, ¿no? Bastante distinto lo que va pasando. Y el tema de la ambientabilidad que decías tú, Francisco, claro, yo creo que es bien, sí, o sea, los académicos, los investigadores de estos temas, no sé si lo han estudiado los incendios, pero creo que puede ser bien interesante hacerlo ahí, porque en el fondo es cómo se intenta conducir a la población para que haga la pega, una cosa así, desde las políticas y todo. Sí, y eso tiene sus complejidades, ¿no? Tiene sus complejidades. Bueno, entonces, les voy a mostrar los resultados para no olvidarnos. La pregunta en el fondo era, ay, perdón, el rol de los mapas de conservación y las prácticas cartográficas en la operacionalización o la implementación de estrategias neoliberales para la conservación. Entonces, yo me estoy centrando ahora en un área particular que es en realidad no solamente un mapeo, sino que aquí hay un plan de manejo de áreas protegidas, que es de la Reserva Cerro Castillo, y el mapa de conservación que tiene ahí, ¿ya? Y quiero analizarlo desde estas perspectivas, cartográfica crítica y ecóloga política o desde la ambientabilidad neoliberal. El área de Cerro Castillo está siendo muy, muy fuerte ahora, es bien promocionada, como incluso en Patagonia y Zen la promocionan como la nueva Torres del Paine. Ya, esa es la idea que quieren instalar. Entonces, están pasando muchas cosas ahí les voy a ir contando, pero los ojos están puestos ahí para ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, para entender primero, para analizar el mapa, y eso es un poco lo que quería contar, es que primero tenemos que entender el contexto, por lo tanto, lo que yo fui a hacer a Patagonia fue entrevistar varios actores claves que están relacionados con la planificación de las áreas protegidas, no solamente Cerro Castillo, pero desde el turismo, desde las instituciones turísticas hasta las instituciones de conservación, como son el Ministerio de Medio Ambiente, aunque el Ministerio de Medio Ambiente es súper interesante la política detrás de la conservación en Chile. Bueno, Francisco lo conoce mucho mejor que yo, pero súper interesante. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente no está involucrado en las áreas protegidas del Estado, por lo menos en Patagonia, no sé si será en todos lados sí, sino que están involucrados ellos, están a cargo de las áreas acuáticas se llaman marinas, Claro, de las áreas marinas protegidas. marino costera, sí.
Claro, y CONAF es quien, que es la Corporación Nacional Forestal, es quien administra, pero también crea los planes de manejo. Y los planes de manejo, si uno los mira, son creados por consultoras, que la gran mayoría de las veces son consultoras que están localizadas en Santiago. En particular, este plan de manejo lo hizo la consultora Ámbar, que es una consultora medioambiental que no sé si todavía existe, pero era bien grande en su tiempo, que hacían estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Entonces, yo diría que ahora, con la nueva ley de turismo, la institucionalidad turística está más involucrada en áreas protegidas que el Ministerio de Medio Ambiente, por el tema de las concesiones y otras cosas. Entonces, bien particular lo que pasa ahí. De hecho, yo lo cuento acá y no lo pueden creer. O sea, cuando uno cuenta como el mapa de las instituciones, le sale muy difícil de entender. Mira, y te Bueno, puedo añadir una cosa a eso, sí, porque cuando sí, la OCDE, cuando Chile quiere entrar a la OCDE y la OCDE le dice, ya, bacán, pero pongámonos serio, o sea, pónganse serio y creen una institucionalidad ambiental, la respuesta de Chile es, ok, vamos a crear un ministerio, ¿cierto? Vamos a crear tribunales para que los privados puedan ir a alegar o resolver sus discrepancias, vamos a crear un servicio de evaluación ambiental y vamos a crear un servicio nacional de áreas protegidas. Todo eso en la nueva ya, institucionalidad ambiental. Ya, pues, todo se aprobó, qué sé yo, salvo el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que sí, duerme hace, no sé si 10, 11, 12 años en el Congreso increíble. entrampadísimo. No tienen cómo salir de Sí, ahí. sí. Es que los intereses son muy grandes y la ley de Sí, turismo que salió, lo que hizo fue finalmente decir, en todas las áreas protegidas que exista un plan de manejo, vamos a concesionar. Entonces, fuerte. Bueno, fuerte. el, entonces yo en la entrevista en el fondo fui a tratar de entender qué estrategias neoliberales estaban dentro de estas políticas de conservación de los planes o de los propios actores, qué es lo que pensaban. Y aquí entra una cosa muy, muy fuerte en Patagonia, que es el turismo de naturaleza como herramienta de conservación. Y eso tiene muchas aristas, muchas aristas. Ojo, yo creo que hay que hacer una discusión profunda para ver si esto es bueno o malo. Digamos. Yo no quiero entrar en esa discusión porque creo que tiene muchos ángulos de observación. Tiene cosas, obviamente tiene consecuencias negativas, pero entonces, ¿cómo se habla del turismo como naturaleza perdón, del turismo de naturaleza como herramienta de conservación? Primero es que el turismo es una actividad necesaria dentro de las áreas protegidas. Y aquí hay argumentos económicos y conservacionistas los que están en tensión. Así como Fabián recién comentaba estos argumentos de las forestales y los turistas. Aquí hay otra tensión, que en el fondo es los argumentos económicos y conservacionistas. ¿Cuál es el argumento económico? El turismo es una actividad que permite en el fondo no solamente proteger, perdón, el económico es el turismo como una manera de desarrollo local, ¿no es cierto? Todo el mundo se va a meter al turismo, y llega gente, entonces hay más, la gente llega a gastar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es desarrollo. Pero también hay un argumento conservacionista que dice que el turismo es la única actividad que provee un vínculo con la naturaleza. Por lo tanto, ese vínculo de la naturaleza lo que hace finalmente es que el visitante la va a valorar, por lo tanto, cuidar. Ese es el argumento conservacionista. O sea, el turismo empieza a ser en sí mismo como una especie de estrategia de conservación. Ahora, esto a mí me dejó un poco impactado, es que todos los actores hablaron de que este turismo, esta herramienta, como herramienta de conservación, no es para cualquier persona, es para un turista que ellos dominaban frecuentemente, el turista de calidad. Que yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es el turista de calidad? Bueno, el turista de calidad es finalmente alguien que con poder adquisitivo, ¿no es cierto?, que pueda pagar porque estoy repitiendo lo que me dijeron en la entrevista, no es que lo crea yo. Porque quien paga valora, ¿no es cierto? Que esta lógica bien neoliberal de la valoración, quien paga valora y también que el que paga tiene un cierto nivel de educación, ¿no es cierto? Y por lo tanto una conciencia ambiental. Porque, comillas, Patagonia no es para hacer picnic. Eso es lo que más me decían allá. ¿Cachai? Entonces el turista tiene que ser alguien educado, digamos. Tercero, hay una consolidación de la naturaleza prística y única, no solamente como objeto de conservación, sino que como producto turístico también. ¿Sí? O sea, esta también es una lógica neoliberal, que en el fondo lo que hace es que
el objeto de conservación es en sí mismo un producto turístico y por lo tanto una forma de acumular capital o de obtener beneficio económico. Y finalmente las concesiones turísticas, y esta figura es la que yo creo que es la más fuerte, la que está empezando. Cerro Castillo fue priorizada como una de las áreas a desarrollar concesiones turísticas, pero también tiene concesiones CONAF hoy, que son espacios para desarrollar turismo. Y aquí nace dos cosas que son bien, o sea, una cierta de figura, ¿no es cierto?, que es el concesionario. El concesionario, y esto lo conversé con un representante de CONAF, en el fondo el concesionario tiene que hacer lo que ellos no pueden hacer. CONAF no tiene mucha plata y muy pocos recursos. Entonces, en Cerro Castillo no hay guardaparque, entonces el concesionario, la idea es que sea guardaparque, pero operador turístico al mismo tiempo. Entonces, todas estas cosas se empiezan a entremezclar, el turismo y la conservación empiezan a estar como mezclados, como siendo casi uno solo. Entonces, ya con este mapa, contexto general, que este es el análisis de la entrevista que tengo más acabado, ¿ya? Ahora vamos a entrar al terreno de lo nuevo, que es la parte del mapa. Porque la pregunta es ya, ¿y qué tiene que ver el mapa en esta cuestión, po? O sea, mucho término así bonito, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el mapa? Claro, ¿para dónde vaya? Entonces, bueno, primero decir que en el 1970 se crea el área protegida Cerro Castillo por un decreto de ley, ¿ya? En ese momento, al crearse, producto de como un poco lo que decía Francisco, un tema geopolítico también, de una idea de cómo colonizar, no sé, una forma de colonizar porque es propiedad del Estado, pero también de proteger, obviamente, la naturaleza. Y ahí se define inmediatamente que las actividades posibles eran aquellas científicas o investigación educativa y turística, nada más. ¿Qué es lo que pasó acá? Es que se desplazó todo lo que no fuera eso con el tiempo, no inmediatamente. Usos tradicionales, veranada, etcétera. Había toda una identidad en torno a las áreas protegidas. ¿Se escuchó ese grito? Sí, tranquilo, estamos acostumbrados a los ruidos. Sí, no te preocupes. Sí. En la era COVID hay que estar así. Bueno, entonces se crea el área protegida, pero después del 2009 se crea el plan de manejo. Y el plan de manejo lo que hace es que define ciertas zonas, ¿ya? Una zona primitiva, una zona de recuperación, una zona histórico-cultural, una zona de uso público y una zona de uso especial, que en realidad es bien ambigua. Pero es la zona de uso público donde se puede desarrollar el turismo. Esto nace como la necesidad de regular la interacción de las personas con el área protegida. En el fondo, para empezar, porque todavía no habían ocupaciones, todavía había extracción de leña, todavía había ganado, y también el turismo era una presión de que no estaba regulado, o sea, se decía que podía implementarse o se podía hacer turismo, pero no se sabía dónde. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, perdón, la idea que yo estoy haciendo ahora es primero analizar las prácticas cartográficas, ¿sí? Entonces, como para entender un poco de qué manera el mapa puede movilizar estas y sobre todo consolidar o implementar estas lógicas neoliberales o no. Puede ser que no también, pero la idea es ir interrogando esto. ¿Cómo se puede hacer esto? En el fondo es un análisis metodológico, o sea, un análisis del método de creación de cada una de las zonas. Y aquí hay hartos puntos que yo me he ido encontrando que van a sonar un poco desordenados, los podemos ir ordenando juntos, pero son puntos interesantes, creo yo, para abrir el debate, que tienen que ver con algunos con la neoliberalización y otros no, por supuesto. Analizando la metodología, hay ciertas prácticas cartográficas que yo he reconocido como importantes. Una es, primero, la creación de las áreas homogéneas, que aparece, ¿nos ven el cursor, cierto? ¿Sí? Ya. Sí, sí, La creación de las unidades homogéneas, luego cómo se evalúan, bajo qué criterios se evalúan esas áreas homogéneas, y bueno, el método también es importante. Y la información espacial en realidad no es no es nada muy nuevo. En el fondo, los famosos pisos vegetacionales de Pliskov, Liberty Pliskov, están ocupados para todo. O sea, es como la quinta esencia de la información espacial de Chile ambiental, entonces se ocupa para todo. Bueno, acá lo primero que yo empecé a un poco como a reconstruir el método,
y a fijarme en un poco de una perspectiva más crítica, si se quiere, ¿no es cierto? Porque obviamente yo sé que esto obedece a una necesidad, ¿cierto? A un plan que tuvo un tiempo limitado, recursos limitados, etcétera. Pero veámoslo un poco desde esta perspectiva crítica. Si miramos cada una de las unidades homogéneas, bueno, tenemos que hay ecosistemas, comunidades vegetacionales, biotopos faunísticos, unidades geomorfológicas, de erosión, de pendiente, de paisaje y de acceso. Las más importantes, obviamente, son las de ecosistema y las de comunidad vegetal. Ahora, ¿qué es lo que se evalúa dentro de cada una de las unidades para crear nuevas áreas de valoración, que así se denominan? Lo que se toma en cuenta es principalmente como los factores principales o positivos, si se quiere, son lo único de cada uno, lo único del ecosistema, lo natural o lo poco intervenido, el interés científico, etcétera, ¿cierto? Y como lo negativo está la fragilidad o las cosas que hay que intervenir, en el fondo está la fragilidad y degradación principalmente, ¿ya? Ahora, lo único, si nosotros vemos qué se está evaluando en lo ecosistémico, lo único, en realidad se hace una suerte de indicador que dice cuán protegido está el ecosistema en el sistema nacional de áreas protegidas del Estado. Eso es lo que se está evaluando como único, ¿sí? Y la fragilidad, en el fondo, es una observación de lo degradado que puede estar el ecosistema. Entonces, el foco de lo único es si el ecosistema no está muy representado, protejámoslo, ¿ya? O sea, se sigue apuntando hacia esa visión de lo único desde esa perspectiva, ¿cierto? Y lo natural es lo inalterado, lo menos alterado posible, aunque en Patagonia es súper relativo eso después de todos los incendios y tal, etcétera, etcétera, pero bueno, algunos ecosistemas parecen poco alterados. Ahora, no solamente podemos fijarnos en esto críticamente, ¿no? En cómo se tienden a privilegiar. Y ahí es donde entra el tema de que las prácticas cartográficas son un campo de visibilización. Perdón. Aquí se visibilizan ciertos aspectos, y al momento, y como no, obviamente se oscurecen otros, ¿cierto? Yo hablaba con una de las encargadas del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, y me decía, aquí la conservación está absolutamente orientada al espacio y no a las especies. Entonces lo que me quería decir ella en el fondo era que, o lo que conversamos ahí, es que el comportamiento y la particularidad de las especies, ¿cierto? No está contemplada en esta política, sino que más que nada se trata de homogenizar de alguna manera o establecer ciertos espacios medios únicos, inalterados, prístinos. O sea, se vuelve a repetir la idea de lo prístino y lo único como lo que hay que conservar, como este objeto de conservación que también deviene en objeto turístico. Ahora, si miramos los mapas que tengo acá a la derecha, ¿no es cierto? Este es el mapa de comunidades vegetales. Esto yo lo reconstruí en base a la metodología de comunidades vegetales o vegetacionales. Y lo que vemos acá, y esto pasa con todo, y que también se entiende porque hay una idea de crear áreas de manejo, es cómo la diversidad en el fondo o la diferencia se tiende a reducir para homogenizar en el fondo el área y crear nuevas zonas, ¿no es cierto? Zonas naturales, que es prácticamente todo el área, ¿no? Salvo algunos. Pero en el fondo las diferencias, la especie, sobre todo lo que me decía la encargada de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente es que especialmente la fauna, o sea, la fauna no existe nomás, ¿cierto? Porque la fauna no se comporta así como en áreas, menos, tiene todo bueno, yo no sé mucho de eso, pero ella me contaba cómo tienden hay un tránsito, ¿no es cierto? Una serie de movilidad de la fauna que es importante y una serie de interacción con distintos ecosistemas que también es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El mapa en el fondo viene a consolidar de alguna manera ciertas ideas y eso es lo que hay que, por lo menos yo con mi trabajo me gustaría tratar de revelar, de exponer, ¿cierto? Y decir, bueno, esto es lo apropiado o no. En el fondo la perspectiva crítica lo que hace es eso, es decir, estas son las ideas que se relevan, estas podrían ser oscurecidas. Bueno, ¿es apropiado o no es apropiado? Discutámoslo, porque yo no soy ecólogo, entonces es difícil para mí también meterme a ese nivel de si es apropiado o no apropiado. Entonces, bueno,
finalmente el mapa lo que hace es que define una zona. Después de la agregación de todas, de las típicas, que yo creo que más de uno de ustedes conoce, las famosas evaluaciones multicriterios, que es como cualquier cosa hoy en día, como ya crúzate la información nomás. Finalmente se llegan a identificar ciertas áreas. Ahora, en Cerro Castillo hay 3 áreas, básicamente. Una es la alta naturalidad, lo único y el interés científico y sobre todo, importante, el valor paisajístico crea, que es la área primitiva. Después hay una área de recuperación que es la degradada, ¿no es cierto? La erosión, con la idea, y esto lo indica el plan de manejo, de pasarla después a un área primitiva. Bueno, perdón, en la área primitiva lo que se puede, obviamente, es hacer conservación y por supuesto que nada más. O sea, no está prohibida está prohibida la ganadería o la extracción de leña y el camping, etcétera, excepto aprobación y hay una serie de cosas. Y finalmente la tercera área y más importante, la área de uso público. ¿Cómo se mapea el área de uso público? Es valor paisajístico, principalmente de vistas, topografía adecuada para el uso público y accesibilidad. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Es recreación, es turismo. Entonces, el mapa construye esos espacios que si lo pensamos en frío son absolutamente artificiales, ¿no es cierto? No es que estén ahí hechos. El mapa construye 3 espacios, uno que tiene que ser conservado absolutamente, otro que tiene que ser recuperado y otro que está para el uso turístico. Ahora, lo importante es que, y por eso iba a cómo se usa el mapa o a qué es funcional el mapa. La zona de uso público ahora es la zona concesionable, definida por la ley de turismo y definida también por CONAF. Y lo que ha pasado acá en Patagonia, o sea, perdón, en la área de Cerro Castillo, es que esa área está absolutamente concesionada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que esa área es la área de acceso, o sea, es la zona de acceso al área protegida y la zona de uso, obviamente. Entonces, no existe otra posibilidad de entrar, de interactuar con esa área que no sea a través de eso, o sea, de un espacio privado. ¿Cierto? Entonces, podríamos decir que aquí, cómo se inscribe la naturaleza es importante. El mapa inscribe la naturaleza como manejable, pero también visibiliza ciertos aspectos de la naturaleza como los ideales para conservar. Ahora, vamos a conversar qué tiene que ver eso con la neoliberalización o no en la próxima diapositiva. Que en el fondo, para sintetizar, la evaluación del área homogénea consolida la naturaleza prístina y como objeto de conservación, ¿cierto? O sea, No sé si ¿me escuchan todos bien o no? No. ¿O yo dejé de escuchar? ¿Se escucha? Se le fue el audio. ¿Se te fue el audio, Juan? Está muteado. No sé si se muteó o se te fue la pila. Yo creo que se te fue la pila del audífono. Parece que es la pila porque no sale el símbolo de cuando están muteados. A ver ahí. Se te fue así de golpe el audio, Juan. Juan Pablo. Dejamos de escuchar. Yo creo que no te escuchamos. Yo creo que el audífono. No te escuchamos, no. Mira, donde están los 3 puntitos. Donde están los 3 puntitos, hay una parte que dice configuración dispositivo. Y ahí te permite elegir cuál es tu micrófono y altavoz. Entonces ahí podéis cambiar al que va a decir como el de la cámara o varios micrófonos, seguramente te dice algo así. ¿Chan? Ahí sí, a ver. ¿No? Ahí sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Ahí te escuchamos. Sí. Ahí comparte Ahí. Sí, perfecto. Sí. ¿Ahí sí? Sí, súper bien. Ya. Proyecta la pantalla en grande. ¿Sigo? Eso. Perfecto, sí. Impecable. Es que algo pasó con los audífonos que murieron.
Sí, la pila. Bueno, y finalmente, cómo la asignación de uso de suelo produce en el fondo el turismo como una actividad desarrollada únicamente en espacios concesionables. O sea, hay todo un movimiento acá de lógica, bueno, ahí lo voy a explicar un poquito más. Lo que me interesa a mí es ver cómo se crea la experiencia turística de naturaleza, en el fondo, al servicio finalmente de calidad y del concesionario. ¿Por qué digo esto? En Cerro Castillo, actualmente, estos espacios de conservación, o sea, perdón, de uso público o turístico, en el fondo lo que están haciendo es, perdón, lo que está pasando ahora es que están cobrando una entrada para entrar al parque, ¿cierto? Sin mucho que hacer ahí también. Ahora, la entrada está alrededor de, eran 12.000 o 14.000 pesos, 12.000 pesos el año pasado. Hay una cierta, entonces, no solamente se hace como, se privatiza, sino que se le deja totalmente en manos del privado las decisiones de que si va a cobrar o no. ¿Cobrar para qué? Cobrar para entrar, ¿sí? Cobrar para entrar finalmente. Ahora, bueno, ahí vamos a ver si es que... Entonces, más o menos para ir cerrando y para abrir la discusión, y aquí podemos opinar todo. El mapeo finalmente maximiza el área a proteger y minimiza el área a intervenir y utilizar, lo que puede ser bueno. Yo conversaba con personas acá como relacionadas a la conservación y me decían, bueno, hoy en día lo que tenemos que hacer es conservar, o sea, no cortar las áreas, sino que conservar lo que más podamos. Entonces también podemos plantear que el mapeo sí funciona como en esa lógica, ¿no es cierto? En la lógica más de maximizar el área de conservación. También homogeniza el área desconociendo sus particularidades y diferencias. También podríamos, y eso aquí traigo la conversación con la representante del Ministerio de Medio Ambiente, ¿de qué manera esto sí es una buena conservación o mala conservación? Incluso hay ciertos investigadores que han llevado esta interrogante al extremo y han dicho, ¿tenemos que mapear para conservar o no? Y han postulado que parece que no. Ahí lo podemos conversar un poco más, pero parece que el mapeo siempre lo que va a hacer finalmente es reducir y simplificar un problema tan complejo como la conservación. Y después, la pregunta es, ¿el mapa operacionaliza o no un modelo neoliberal para la conservación? En el fondo, yo no creo que el mapa, o lo que he ido observando, tenga dentro de en sí mismo incorporadas ideas neoliberales en el estricto sentido para la conservación. Pero sí creo que el uso es absolutamente funcional a políticas de corte neoliberal para conservar, como crear un espacio para consumir la naturaleza finalmente y crear un espacio de conservación que se denomina, no sé si lo han visto ustedes o no, pero hay un modelo de conservación que se le ha denominado como fortaleza en el fondo, que es cerrar los espacios ante cualquier uso posible, ante cualquier relación con la comunidad, ante todo, digamos, para conservar, expulsando a las personas, en el fondo, incluso a los locales, o generalmente a los locales de esas áreas. Ahora, hay varios artículos ahí escritos de lo peligroso que puede llegar a ser eso en términos más bien simbólicos, en el fondo, cómo la separación entre hombre y naturaleza con este tipo de prácticas se radicaliza, ¿no? Bueno, pero eso es una conversación un poco más larga. Ahora, la discusión en el fondo es qué refuerza y qué oscurece el mapa y el mapeo de conservación y a quién beneficia y a quién perjudica, que en el fondo es lo que podríamos llegar, o sea, hacia qué es funcional. Y la discusión que más me interesa a mí es cómo hacemos del mapeo de conservación un instrumento al servicio de gobernanza democrática y de conservación y de naturaleza, perdón, de conservación solamente, y anclado en un concepto de justicia ambiental. ¿A qué me refiero a esto? Cómo la conservación o la naturaleza conservada en el fondo también es importante de establecer relaciones y de vínculos con la población local y con la humanidad completa en el fondo. Y de qué manera las comunidades locales participan en estas visiones de conservación. ¿Están integradas sus propios intereses y visiones acerca de lo que es la naturaleza o no? Hay casos muy interesantes, sobre todo desde el lado de
las poblaciones ancestrales, digamos, de cómo este tipo de modelo lo que hace finalmente es desplazar cada vez más conocimientos anclados en poblaciones, en relaciones, conocimientos anclados en pueblos originarios, etc. Entonces, estoy pensando incluso acá en los maorí, que los maorí tienen una forma de manejo, entre comillas, porque no existe esa palabra, ni siquiera de manejar la naturaleza, pero tiene una relación con la conservación en la interacción. No conciben esta protección de naturaleza como cerrada. La naturaleza se protege en una interacción con esta. Ahora, es una lógica distinta, con otras densidades de población, etc. Por eso la discusión es bastante compleja. Eso. Súper. Ese final creo que es. Esa frase que está ahí. Hay una frase ahí. ¿Qué dice? Sí, dice la Patagonia chilena, esto es bien como siguiendo hacia el camino hacia el fin del mundo. Es que estas son frases promocionales de la Patagonia que es bien interesante también, porque... Es una publicidad esa. Sí, Andrés Noya tiene un artículo sobre eso, sobre la idea de fin de mundo, que la idea de fin de mundo en un comienzo en Patagonia era como, para referirse a Patagonia como el fin del mundo, como lo que está allá, que hay que... el cacho. Claro. Y ahora el fin del mundo se ha reelaborado como diciendo el fin del mundo es donde hay que ir, donde hay que estar. ¿Sí? Súper. Bueno, oye, eso es, no pues. Sé. Excelente. Quiero ver si es que tienen preguntas, vayan si quieren levantando la mano o por los que tengan, no todos tienen acceso al chat, así que también pueden ir poniendo en el chat. Cecilia nos aportó ahí con que, claro, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, lleva 7 años en el Congreso, claro, pero claro, estuvo como 4 años redactándose, entonces hay que sumarle esos años, que son desde el 2010 en adelante. Harto, sí, harto. Entonces, a ver, vamos a ver si hay preguntas o no. Yo por mientras... estuve todo el rato pensando, y que creo que tiene que ver con esto, que es algo muy disciplinar, que ciencias forestales, o en general los especialistas en bosque, tenían una carrera que es más neoliberalizante imposible, ¿cierto? Que la ingeniería forestal que busca como explotar el bosque como un recurso. Y que desde la geografía probablemente siempre la abordamos como que ellos crean o buscan explotar plantaciones forestales, lo cual es como un tercio de la historia, porque ellos también se forman, para bien o para mal, ahí pueden discutir, o cada uno hace su interpretación, para ver cómo explotan el bosque nativo, ¿sí? Cómo hacen un manejo del bosque nativo, que ahora lleva ese apellido de manejo sustentable del bosque nativo, que es estar sacando la mejor madera posible siempre, estar cortando siempre el árbol más grande sin matar el bosque, o sea, que el bosque pueda seguir regenerándose. Lo cual desde una perspectiva más conservacionista es lo peor que puede ocurrir, ¿cierto? O sea, el bosque no me lo toquen, probablemente todos estamos con un corazón más cercano a eso. Y cuando hacemos mapas, yo creo que lo interesante, tratamos de simplificar eso, ¿cierto? ¿Dónde están los bosques nativos? ¿Dónde están las plantaciones forestales? Suponiendo de que todo lo que queremos hacer en el bosque nativo es conservarlo. Y se nos olvida esa parte de la ecuación donde los ingenieros forestales muy genuinamente estudian cómo explotar también ese bosque nativo, ¿cierto? Sí. Y como una suerte de resistencia a esas prácticas surge como otra carrera, ¿cierto? Dentro de la misma disciplina, pero que se alimenta de otras disciplinas, la ingeniería, como ingeniería de conservación de la naturaleza o recursos naturales, toma distintos nombres. Sí. Claro, y que tienen este espíritu en general son muy capos en sí, o sea, son muy buenos para hacer mapas, para hacer análisis, igual que los forestales, que también tienen una súper buena capacidad para eso, y se hacen un poquito especialistas en hacer zonificaciones sobre cómo conservar mejor, ¿cierto? Porque eso es lo que están buscando, cómo conservar y al mismo tiempo usar, ¿cierto? Cómo hacer mejor eso. Pero al final es una técnica que de hecho en otro curso que le hago a esta misma generación, igual se la enseño un poco, o sea, igual le puedo enseñar a zonificar en 3 grandes zonas, ¿cierto? Sí. Un área núcleo de full conservación,
una zona así más o menos de recuperación y otra zona como dele Sí. nomás, ¿cierto? Amortiguando. Y yo no sé si tú has visto si eso se discute mucho o es como Sí. es la norma al final, ¿no? Si queréis podéis dejar de compartir pantalla también. De repente para vernos un poco más. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía? Sí, sí, todavía, sí. ¿Cómo lo hago? ¿En Dismiss o qué? ¿Cómo? No, en Arriba, la misma flecha. en la misma Ya. flecha, aprieta la cruz ahora. Ahí está. No voy a apretar el botón rojo. Eso, ahí sí. No. Ahí está, ¿no? Ahí dejé de Sí, compartir. sí, súper. Sí, o sea, hay una discusión que empieza incluso, hay una, me estaba acordando ahora hay estudios como de este tipo, pero más ligados a la percepción remota también, que Ya. también y a las áreas a las coberturas de suelo para manejo forestal. Entonces, ese estudio se los puedo mandar si quieren, si les interesa, pero es como en el fondo hace como también un seguimiento metodológico de cómo se llega a definir la cobertura de suelo de un lugar particular usando percepción remota, o sea, con algoritmos complicados y todo lo que queráis. Pero lo que hacen ellos es que empiezan a decir, mira, esta es la información que usan, que es una información que es estándar mundial. Entonces, finalmente, si se acuerdan, las firmas espectrales y todo eso que ocupan para identificar mediante percepción remota la cobertura de suelo, viene de estándares mundiales. Y ellos lo que hacen es criticar porque van al lugar, no me acuerdo dónde específicamente, qué mal, pero bueno, van al lugar y lo que hacen es que repiten el procedimiento como haciendo unas nuevas firmas espectrales, digamos, pero con la población originaria de ahí. O sea, ellos les dicen los sitios de entrenamiento, ¿entiendes? O sea, dicen, este es un sitio de esto, este es un sitio de esto, y también con las categorías las categorías que ellos ven. Y claro, los mapas no tienen nada que ver. Nada que ver. Entonces ahí es donde ellos dicen, siempre, en general, cualquier estándar, o no siempre, pero en general cualquier estándar que se ocupe para el mapeo, porque esto es una técnica de mapeo finalmente, tiene mucho más que ver con la visión económica que con otra visión. ¿Sí? En el caso de las áreas protegidas yo creo que no hay una evidente, ¿no es cierto?, como ganas de aprovechamiento económico del área, pero sí es funcional a lo que se quiere hacer. O sea, finalmente, lo que se está haciendo en Patagonia, creo yo, es que se está cerrando las áreas protegidas, se está como privatizando las áreas protegidas en el fondo, porque el manejo se encarga con CONAF, pero sin hacer nada. O sea, simplemente está cerrado nomás. Claro. Y la mantención del área pública la hace el concesionario. O sea, dependemos de los privados en el fondo para que eso siga funcionando o no funcionando. Un poco esa es la lógica. Sí, se da también, claro, que la CONAF claro, tiene muy pocas capas, o sea, Sí, hace una tremenda pega, o sea, si no fuera por los guardaparques, sí, ¿no? probablemente tendríamos un montón de incendios en las zonas forestales, o sea, en las áreas protegidas, hay que reconocerle eso también, pero sí, básicamente tienen que estar en lugares con muchos visitantes, tienen que estar preocupados de los visitantes más que sí. de No, otras pegas. y también yo diría que la CONAF estas concesiones CONAF son más modestas, son más chicas. Lo que se viene ahora con la ley de turismo es la concesión turística, que esa es concesión de espacios completos dentro de una área protegida. Claro, Completo el espacio entero para un privado y el manejo finalmente va a quedar a cargo de eso. O sea, es como lo que decía Núñez en un artículo, la turistificación de la naturaleza, ¿cachai? Es como que se está haciendo eso. Ahora, hay técnicas de mapeo mucho más interesantes y comunitarias, donde se establece que quizás que si se hubiera hecho desde un comienzo el resultado sería distinto. Parece que Rodrigo Ignacio quiere preguntar. Sí, ¿Algo? mira, antes de darle la palabra, claro, está una actividad abierta, ¿cierto? Son clases abiertas que hacemos, entonces se van sumando también otros interesados en las temáticas. Rodrigo, quizás que se presente también porque es uno de estos invitados, como una clase abierta, que entiendo que es amigo de Felipe Jorquera, por eso digo. Así que dale, Rodrigo, preséntate y hazle la pregunta o comentario a Juan Pablo. Hola, Rodrigo. ¿se escucha bien? Sí, te escucha. Sí, bueno, gracias por darme la palabra. Soy compañero
magíster de Felipe. De hecho, ingresé un poco tarde a la presentación, llegué en la mitad. Me envió el link y me pareció súper interesante, ingresé al tiro. Yo, bueno, mi nombre es Rodrigo Ainor, soy cientista político de profesión y magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de la Católica. Y lo que me llama mucho la atención de esta instancia es que precisamente mi tesis de magíster tiene un vínculo súper estrecho con alguna de las líneas de investigación que está en esta tesis. De hecho, es el mismo sitio de estudio. Yo soy de la región de Aysén, entonces tuve una motivación particular por encontrarme con Cerro Castillo como caso de estudio. También analicé algunas Ah, dinámicas que decía. Entonces, en ese contexto me surgieron dos dudas o comentarios, si es que puedes abordarlos, porque ujú. también son algunos cabos que estamos trabajando actualmente en elaboración de un paper de investigación. Em, Primero, te quería consultar de qué manera se integran las perspectivas locales de uso del espacio natural, que guardan una tradición temporal importante, también muy ajustada a los procesos de colonización y a lo que implicó eso respecto al uso del Sí, espacio. ¿Cómo se vinculan estas perspectivas o cómo se integran con las dinámicas de conservación del parque? Igual ya, contextualizando el paso de reserva a parque como un eje súper sí. estructurante. Y a partir de esa consulta también te quería consultar si es que en parte de tus discusiones hablaste o mencionaste acerca de si es que se puede o cómo se puede elaborar un proceso de gobernanza democrática, me imagino que también en el marco de áreas naturales protegidas. Sí. En ese sentido, consultarte si es que pudiste observar en tu proceso de investigación, no sé si en ese momento era parque o era reserva, eh, si es que estas perspectivas locales de alguna forma se vinculan con las estrategias de manejo del Sí, parque y a través de alguna instancia de gobernanza en la cual se pudiese canalizar. sí, Esa sería mi consulta. ya. Gracias, Rodrigo. Súper interesante. ¿Tú eres de allá, de Aysén? Sí, de Coyhaique. Ah, qué bueno. Ya. Yo he ido mucho para allá, no soy de allá, pero me ha tocado trabajar un montón de veces, entonces le tengo un particular cariño a la región. Eh, bueno, sí, en tu pregunta es súper importante. A ver, dentro de las experiencias de Cerro Castillo propiamente tal, claro, las perspectivas locales es bien, a ver, no quiero hacer un juicio, no quiero hacer un juicio todavía acerca de eso, pero la verdad es que está incorporado en la elaboración del plan de manejo de Cerro Castillo del 2009, están incorporadas las perspectivas locales como lo que se más que nada en la parte de diagnóstico socioambiental. Al principio hay una suerte de diagnóstico donde describe la evolución del área, ¿sí? Y claro, ahí se hizo un trabajo de entrevistas que da mucha información muy buena, como para dar cuenta un poco de las tensiones entre la comunidad que existe en la comunidad local, propiamente en Cerro Castillo, ¿cierto? Pero también más ampliamente en la área como de influencia, llegando hasta Coyhaique. Eh, ¿Cuáles son las tensiones acerca de lo que hay que hacer en el área protegida? ¿Ya? Y ahí es donde salen perspectivas de todo tipo, como más conservacionista dura, o sea, eso es importante que no se toque, otro que dicen, oye, yo me acuerdo todavía cuando a mi papá lo desplazaron y no pudo nunca más llevarlo el ganado para allá, etcétera, hay una serie de esas cosas. Entonces, esa instancia se recogen todos esos relatos, pero finalmente se llega a decir, hay una tensión entre turismo y conservación, listo. Y lo cierran ahí en el diagnóstico, que me parece bien. Ahora, cuando yo hablo de gobernanza democrática, eh, si existe una institucionalidad o no, yo creo que no, en este momento, que pueda recoger toda esa, sobre todo que hoy día lo que se está haciendo más que nada es que CONAF, que son los conservacionistas, digamos, por lo menos en Aysén, los conservacionistas son a CONAF, incluso el Ministerio de Medio Ambiente lo dice, ellos son muy conservacionistas. Ahora, yo cuando me refiero a gobernanza democrática y todo, me refiero a la participación, no solamente en el diagnóstico, sino que me refiero a la participación en el mapeo.
¿Por qué? Porque el mapeo es la manera de operacionalizar esto, es cómo finalmente queda en el espacio, ¿no es cierto? Porque hay muchas ideas volando de que el turismo, pero lo que queda finalmente es el mapa, la zonificación, porque la zonificación es vinculante. En este momento solamente así como que da ciertas directrices, sino que es legal. Entonces, el Estado tiene el poder de controlar y monitorear que se esté cumpliendo la ley. Otra cosa es que lo haga, ¿no es cierto? Pero lo puede hacer. Y yo me refiero al mapeo porque hay experiencias internacionales, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? ¿Ya? No en países así desarrollados, estoy hablando de países como el nuestro, donde se integra no solamente, no solamente como un saludo a la bandera, así como los locales me dijeron lo que pasaba, así que súper bueno, no, sino que lo que se hace es que se integra al manejo, no solamente al manejo, perdón, al mapeo, sino que también al manejo posterior. O sea, se hace parte. Yo, de las veces, tú, Rodrigo, puede confirmar o refutar, obviamente, pero de las veces que estuve trabajando allá, me acuerdo muchas veces lo polémico que era Tonkin, por ejemplo. De hecho, con la gente que yo trabajaba allá tenía unos stickers, me acuerdo, en las camionetas que decían Patagonia sin Tonkin. Bueno, y hablando con ellos, la verdad que eso provenía principalmente de porque, claro, conservar está súper bonito, ¿no es cierto? Pero cuando se desplaza toda la comunidad y simplemente dice donde tú trabajaste, donde tú viviste, dice chao nomás, te quedaste afuera, porque esto hay que conservarlo, porque yo soy vengo de afuera y bueno, quizás estoy siendo muy pesado, pero no, pero en el fondo ese desplazamiento y ese desconocimiento de la cultura local, obviamente que tiene que ser, o sea, se aleja de una conservación más democrática, participativa y justa, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que se deje de conservar o algo así, no, nada que ver, sino que creo que tiene que haber un mecanismos participativos locales en todas las instancias, y más que nada en la instancia de elaboración, no solamente en la instancia de diagnóstico. No sé si respondo, Rodrigo. Sí, no, súper Súper. interesante la respuesta. Igual como yo hice terreno el año pasado, justo también quise enfocarme un poco en gobernanza y efectivamente ahora existe una institucionalidad que tiene el rol, digamos, de alguna forma o canalizar, o más bien encontrar un punto de desarrollo entre la comunidad y el parque. Es una corporación. ¿Cómo se llama esa corporación? Sí, una corporación, ¿Cerro Castillo? sí, era como corporación de desarrollo local y turístico. Ya. Interesante, lo voy O a eventualmente mirar. con Felipe quizás puedo dejar, porque Ya, tiene súper. más, ¿no? Están como más institucionalizados. Ya, No, ya, pero el ya. Te lo resto agradecería un es montón. genial. No, muchas gracias. Gracias. Súper. Mira, yo creo que, bueno, está súper, o sea, ha estado súper interesante la presentación. Yo creo que quedan hartas cosas como bien instaladas. Hagamos Eh, otra. a mí, sí, hagámoslo. A mí me queda resonando esta idea de que el mapa como artefacto ha sido muy poco estudiado. Eh, es muy llamativo, yo lo digo ya desde mi formación inicial de ecólogo, este tema de los límites tan abruptos, tan adimensionales, ¿cierto? Como que el límite siempre se traza una línea, ¿cierto? Cuando Sí, en la realidad naturaleza no existen esas líneas. En, sí, en arquitectura lo hacen de manera más marcada, nosotros aquí estamos dentro de la sí, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Y son más duros todavía, ¿hasta dónde llega? Dice, ya, pero ¿cómo trazamos los sí, límites? Ellos hablan de los límites, las barreras, ¿cierto? sí, También trazan de manera muy dura. Y eso genera pacto y genera una simplificación a veces extrema de estos fenómenos. Yo creo que eso está súper 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 interesante. Antes de terminar, me gustaría, no sé si alguno de los estudiantes, o en especial Cecilia, que es ayudante del curso, quisiera manifestar algún comentario o pregunta. Justo estaba Dale, Ceci, levantando la mano. dale. Es que me llama la atención exactamente lo mismo que le estaba llamando la atención a usted, el tema de los límites abruptos. Y sobre todo estaba pensando en una situación muy particular que se está dando actualmente, porque
llevando esta misma idea de la conservación, de quizás los instrumentos de planificación territorial, pero más a un lado urbano, como por Sí. ejemplo lo que es la figura legal del humedal urbano, que en realidad se está instalando actualmente. Me genera esta misma situación como de conflicto, en el sentido de que para delimitar el humedal urbano se está utilizando el criterio quizás de vegetación hidrófita, y también como que no se hace, no hay como un cuestionamiento detrás que qué pasa con las otras especies. Se está viendo, se está espacializando, quizás desde la ignorancia, me imagino yo, de los municipios, porque no todos estos procesos están levantados, están apoyados por organizaciones sociales, muchas veces están como desde los municipios. Entonces toda esta figura de protección legal está basándose solamente como en los criterios que le están dando los municipios, y que quizás también tengan que ver muchas veces con estas ideas de turismo. No sé muy bien ahí cómo se puede enlazar, pero pensaba también que la conservación también importa desde los otros. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un plan regulador comunal? ¿Qué va a pasar cuando se integre la figura de conservación del humedal? ¿Qué va a pasar con las zonas próximas? ¿Cómo se va a zonificar la zona colindante a la figura de protección que se está sumando? Entonces, por ejemplo, un caso muy puntual en Coronel, al lado de un humedal que se está gestionando el polígono, la zona colindante es zona residencial. Entonces también aquí hay un choque entre como las actividades económicas o los rubros económicos en los que se está generando en la zona, y esta figura de protección legal. Pues es como lo mismo que pasa en el sur con la turismo versus conservación. Entonces eso como que me llama la atención, más a modo de comentario que de pregunta. Sí. Y bueno, Súper. eso principalmente. Gracias. Ceci. Sí, no, solo comentar una última que es interesante que lo que dicen en realidad. Estoy pensando que, claro, que finalmente el llamado podría ser, no sé si uno puede llegar y hacer llamado en realidad, pero el llamado podría ser que hay que repensar un poco las prácticas de mapeo también, porque son relevantes. Del mapeo para la conservación, digamos. Yo no sé si todo con lo que se ha hecho, no quiero decir que todo se haya hecho mal o algo así. Muchas veces yo también me tocó trabajar en consultora, bueno, por suerte poco, un año, pero las consultoras, claro, corren y pocos recursos, y finalmente terminan haciendo un copiar-pegar de muchas cosas y unos informes, y eso termina siendo el plan de manejo. Como dice Cecilia, claro, hay parte de ignorancia, también hay parte de capacidades, etcétera. Es un problema súper profundo. Pero sí creo que hay que repensar el cómo se hace, porque la lógica ahora es la imposición, que tiene, como decía Rodrigo anteriormente, que hay una pata aquí que yo no la toco, porque sé poco, pero que es muy interesante, que es de los temas de colonización. De la colonización como de amplio sentido, ¿no? De esta idea de la imposición de un modelo de conservación en todos los lugares, nomás, que viene generalmente desde el gobierno central o desde instituciones súper grandes. Entonces, es súper multidimensional este tema. Yo estoy viendo solamente una parte, que es como una parte como de la implementación, ¿no es cierto?, que sería como el mapeo, y creo que sería bueno repensar esto de una forma realmente que trate de involucrar todas las aristas, digamos, no solamente que termine siendo una integración de información adecuada, digamos, y que justo es bien funcional para todas las operaciones que se quieren hacer, las operaciones económicas que se quieren hacer sobre las áreas. Eso un poco. Sí, no, yo creo que tiene un montón de incidencias. Vamos a tener después un diálogo específico sobre humedales, así que ahí les vamos a preguntar Es muy a Juan interesante. y la Vania, porque ellos han estado siguiendo de cerca la ley de humedales, saben también Sí, antes de además la que los ley. humedales fueron ninguneados durante décadas. Claro, sí.
Sí, No yo también importante. estaba pensando como claro, las clasificaciones, claro, los matorrales los juntan como una cosa así como que no es ni bosque no es ni pradera, así que todos los matorrales juntos y hay matorrales que son estados cúlmines pues, de conservación, Sí, o sea, de sucesión, sí, son donde están los cactus, por ejemplo, eso no va a llegar a bosque, pues, sí. y los juntan con los otros que están súper degradados. Hay un Y mensaje ahí, ahí bien interesante. perdona, pero ahí hay que hacer un hincapié en que el conocimiento local es valiosísimo. Es valiosísimo, sobre todo en áreas periféricas, así como Patagonia en general. Eso es lo que hay que integrar. Si no puede, la gente en Patagonia, en el terreno que yo hice, es lo que más de 100. En Cerro Castillo es muy poca la gente que va al parque, por ejemplo, incluso como turista. ¿Me entendí? Que no van a pagar 12 lucas por entrar al. De hecho, están haciendo programas como para especiales como para atraer a la población, a la población local al parque, etcétera, que debe tener que ver con la corporación que mencionaba recién Rodrigo. ¿Sí? Así que, nada, bueno, es un tema que da para harto. Súper. Bueno, Juan Pablo, te damos un montón de gracias por sumarte, ¿cierto? Ahí desde la madrugada, ¿no? No es ya No, son no, como las 10 de la mañana, ¿o no? ¿Qué hora o es ya? digamos que sí, para que sea como más épico. Claro, Oye, y esperamos poder invitarte también a otras actividades, que hay varios del centro estudiante, así que ellos también son bien movidos. Yo feliz. No sé si son del centro estudiante los que están, pero sí que les gusta organizar actividades. Y Juan Pablo Claro. siempre ha estado súper cerca de los estudiantes, al menos en la Católica, ¿cierto? Sí, me Te gusta, convocaban harto, así que me gusta. me acuerdo de eso. Ya, Así que, bueno, muchas gracias. Desearte siempre lo mejor, ¿cierto? Que vaya avanzando esa tesis doctoral, ¿cierto? Todas sí. esas reflexiones y análisis que te van quedando pendientes. Y que como ya hemos conversado antes también, que cuando ya vuelvas a Chile poder encontrarnos, pues Sí, hacer claro. actividades presenciales. Yo estoy empujando la presencialidad, No, así yo que necesito. creo que Yo quiero eso también. Bueno, acá estamos ahora encerrados, po, pero la mayoría del tiempo hemos estado bien. No ha sido mucho el COVID de acá. Pero sí, pues yo, nada, gracias a ti, Francisco, y gracias a todos por las preguntas. La verdad que ha sido un ejercicio súper bueno para mí. O sea, como de poder ordenar y también los mismos comentarios me hacen pensar y repensar cosas que muy bueno que lo haga, porque es difícil pensar solo. El doctorado es un trabajo de una soledad. Entonces, esto es bueno. y en Esto es bueno. inglés Así que más les encima. agradezco un montón. Lo pasé O súper en bien. maorí. En inglés o en maorí, no sé, pero aquí en Claro, a español veces fluimos más, ¿o no? sueño en maorí a veces. No, pero gracias, de verdad que gracias, muchas gracias. Súper. Sí. No, gracias a ti. Ya, pues, Nos ahí veremos. te mandan emoticones y cosas, así que Eso. súper. Nos vemos. Que estés muy bien. Que les vaya bien. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Me voy Chao. nomás. Me voy nomás, ¿cierto? Sí, yo cierro aquí, si no te preocupes. Ya. Chao. Aquí lo expulso a todos. Chao.